que la gente allegaba mucho a ella. No sé, la gente encontraba en la madre algo muy especial en ella. Humilde, sencilla, santa. Una mujer muy entregada a Dios. Una persona completamente de oración. Una vida de santidad, de amor, de servicio y entrega a Dios a través de sus semejantes. En ese pueblo allí celebraban la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y en esos pueblos de Antioquia, cuando llevan el Santísimo, que lo van a llevar a los enfermos, o cuando van procesiones, suenan una campanita, como para que la gente se prepare y salga y sientan que lo que va es algo de Dios, ¿no? Entonces, la mamá de la madre, cuando empezó la procesión, que ya iban por la calle, que escucha el sonido de la campanita, la señora empezó a sentir los dolores de parto y empezó ella a nacer. Quizás la hermana Blanca pues se formó en una familia muy jericuana, muy católica, con todo este arraigo, con todas estas tradiciones. Aquí hizo su educación primaria, tenemos su partido de bautismo original pues que da fe, sabemos quiénes son sus padres y que es jericuana netamente. Y precisamente aquí hay un arraigo religioso sumamente importante. Nuestro fundador, don Santiago Santamaría, fue un hombre muy creyente y cuando él vino a colonizar, casi que a descubrir estas tierras que eran propiedad de su familia, pero no las conocían, lo primero que trajo fue un cuadro, un óleo de la Virgen de las Mercedes. Entonces yo digo que no es gratuito que hayan nacido tantos sacerdotes, tantas religiosas en Jericó y que finalmente algunas de ellas terminen siendo fundadoras de comunidades, en el caso de Laura Montoya y de la hermana Blanca González. A mí me tocó escucharla varias veces, cómo nos narraba esos episodios. A la edad de 4 años, que ella, papá la llevaba a la catequesis desde muy pequeñita, pues esa edad lo que hacía era jugar. Y empezaba a saltarse las bancas hasta que llegaba hasta arriba al altar. Ella llegaba al altar y veía el sagrario y no sabemos si le llamaba mucho la atención el sagrario como tal, donde está Jesús sacramentado, o la lucecita que tiene todo sagrario. Ella decía que a lo que veía el sagrario ella se impactaba mucho. A ella le gustaba mucho la naturaleza, realmente, y jugar con las flores allá en Jericó, pues que son pueblos, los pueblos de Antioquia tienen mucho ambiente natural, ¿no? Empezó a jugar con flores, pero cuando empezó a jugar con las flores, Dios allí se le manifestó. Entonces ella sintió allí en medio de esas flores como que tú eres solo para mí, o sea, tienes un Padre en el cielo.
escuela, de esas escuelas donde, o en aquella época que daban religión, ¿no? Y hoy en día ya casi no se da religión, pero en esa época que era una de las asignaturas como que más acentuadas, la maestra empezó a narrar en el texto bíblico la historia de San Juan Bautista, la forma, cómo fue decapitado San Juan Bautista. Bueno, mis niñas, hoy vamos a hablar de la muerte de San Juan Bautista. Recordemos que la Iglesia Católica cada 29 de agosto conmemora el martirio de San Juan Bautista, quien murió decapitado por anunciar y denunciar la verdad. Y es que Herodes había detenido a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía: no te es permitido tenerla. Quiso matarlo, pero tuvo miedo del pueblo que lo tenía por profeta. Al llegar el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó en presencia de todos. Y tanto agradó a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los invitados ordenó que se la diera y mandó a cortar la cabeza de Juan en la cárcel. Entonces, cuando la maestra llegó al momento en que dijo que lo habían decapitado por una bailarina, la madre, a una edad de 7 años, ella agachó la cabeza sobre el pupitre y hizo un voto. Pensemos también en la audacia de la madre, ¿no? Tener la capacidad de decir: hago voto de no aprender a bailar. ¿Pero para qué? Para remediar ese pecado. Para ella era un pecado enorme, pero siendo tan niña, ella podría como que ver que era un pecado tan grave que de alguna manera había que remediarlo. Entonces hizo un voto de no aprender a bailar. Como en esa época que preparaban a muy temprana edad ya uno hacía la primera comunión, ese día es que ella recibió la Eucaristía. De hecho, ella era muy eucarística, enfatiza bastante sobre la Eucaristía ya cuando funda la comunidad, ¿no? Pero en ese momento que ella recibió la comunión, ella nos decía de una forma que ella sintió como un desprecio de Jesús. O sea, ella comulgó y se retiró del grupo, porque cuando ella recibió la comunión sintió como que Jesús había llegado a ella, pero no para alegrarle la vida, sino más bien le mostró sufrimiento, de que su vida futura iba a ser con dolor, iba a ser sufrimiento. Entonces por eso ella dice que ella vio en lontananza que su vida iba a ser una vida de mucho sufrimiento. Entonces pues ese episodio es un poco oscuro, por lo que el día que uno recibe la primera comunión es mucho gozo, es mucha alegría. Pero ella más bien se separó del grupo y empezó como que a reflexionar sobre qué es lo que Jesús me está mostrando. Y ella dice que ella pudo ver como en un futuro muy lejano que su vida iba a ser de mucho sacrificio, de dolor. A los 11 años, ella vivía cerca de un monasterio que había allá en Jericó. A ella le gustaba merodear el monasterio porque escuchaba que cantaban. Yendo un día, tenía que subir unas gradas allá a escuchar cómo cantaban, que era lo que le llamaba la atención. Ahí sí ella vio una luz que la envolvió y ya ahí sí escuchó claramente una voz que le dijo: dame a conocer. ¿Cómo? ¿Yo sola? Tú y otras más. Ese dame a conocer es trascendental para la comunidad,
porque ella entendió allí, ya tenía mucho uso de razón, y ahí ella comprendió que ella tenía que fundar una comunidad. Y a partir de ahí ella no pensó sino en eso. Tengo que hacerme religiosa para fundar una comunidad. Y ella ve ahí armado como que consigue otras, pues consigue más vocación. Ese episodio es el que marca realmente la pauta de la comunidad en cuanto al carisma, porque dame a conocer es el mismo carisma que Jesús le entrega a los apóstoles, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Y es allí donde nace claramente la comunidad. Obviamente ella era una niña, pero ella guardó eso, lo guardó, cultivó tanto esos episodios de infancia en ella, que ella ya no pensó sino, se guardó para Dios como Dios le pidió. Ya a la edad madura, pues ella ingresa a la comunidad del Buen Pastor, donde ella puede hacerse religiosa, porque pues no podía fundar siendo laica una comunidad religiosa. Ella tenía que como que entrar, que es eso de voto de castidad, de pobreza, de obediencia, ¿no? Y prepararse como religiosa, y es allí donde, en el Buen Pastor, donde ella profesa y pues se hace religiosa, y dentro de esa comunidad ella empieza a construir las constituciones, empieza a escribir las constituciones con ese carisma específico de Dame a Conocer. La madre durmiendo se le reveló Santa María de la Fidelidad. Y ella, la Virgen le habló. Ella se levantó una noche, agarró un papel y lápiz y le dijo, mírame bien como soñó. Y ella dibujó la Virgen. La madre dibujó la Virgen como se le había revelado en el sueño. Santa María de la Fidelidad. Que ella se ve en una sala grande con la superiora, habían cardenales, habían sacerdotes, muchos laicos, la madre superiora, las hermanas del consejo, y había una fiesta y la madre le dice que salga a bailar. Y entonces ella le dice, no, que ella no podía. Y entonces la madre la regañó y le dijo, ¿cómo usted siendo novicia no obedece? Pero la madre se acordaba que había hecho un voto de no aprender a bailar. En ese momento en que ella está en esa angustia, que no quería desobedecer, pero que no quería romper tampoco con el voto que había hecho a la edad tan pequeña, en medio de la angustia en qué hago, se le manifestó la Virgen. Ese es como que el episodio que marcó mucho a la madre, y por eso la comunidad tiene también esa advocación, es nuestra patrona Santa María de la Fidelidad. Le dio el nombre, la Virgen le da el nombre a la madre. Yo soy Santa María de la Fidelidad. De este maravilloso encuentro surgió el voto de fidelidad al Evangelio. De la Santísima Virgen María, tanto mis hermanas como yo, en la futura obra del Señor, haríamos también este voto. Esa religiosidad y esa espiritualidad de la madre me impresionó a mí siempre mucho, hasta el punto de que ella me confiaba a veces algunas de sus preocupaciones. Y en una oportunidad me dijo, desde cuando yo era niña, cuando hice mi primera comunión, el Señor me dijo que quería que yo le fundara una comunidad religiosa que se encargara de velar por los niños, por los ancianos, por los enfermos, por todos los necesitados. Y yo siempre he tenido ese deseo y ahora he llegado al punto en que estoy decidida a cumplirlo.
En eso la madre me comenta, mijita, ese padre que acaba de salir es un sacerdote que yo tengo, ya está el grupo formado, son varios sacerdotes y yo pienso hacer esto y esto otro, que desde el año, ya me dijo, en 1958 yo empecé a escribir las constituciones. Entonces después ya se supo que sí, ella había empezado a escribirla. Y mi hijita, vea, yo iba, ahí es donde ya está la historia, ahí es donde ella me dice, mi hijita, quería empezar con Monseñor Umaña en Cartagena, pero los designios de Dios son grandes y Él tenía otra cosa para mí. La comunidad me pide que me venga para Barranquilla. Resulta que aquí ya estoy haciendo todas estas cosas y prácticamente quiero saber si cuento con usted. Y yo, listo, madre, ya, listo. Mi salud no es muy buena. No, mi hijo, usted no va a hacer, usted no va a pasar nada con su columna. Cuento con usted, cuente conmigo, madre, ya. Pero tengo el gran problema de que no encuentro un terreno donde edificar la casa madre de esa comunidad. Yo le dije que yo había conocido un terreno en el barrio del Silencio, que fue un terreno que principió a edificar un alcalde muy remoto, con el objetivo de crear un gran colegio para ese barrio y para los barrios adyacentes. Pero como pasa continuamente, los alcaldes posteriores no se interesaron por ese programa y lo abandonaron. El 14 de noviembre del año anterior, o sea, el mismo año que se empezaron las reuniones, salió la personería jurídica, 14 de noviembre del 72. Sin ese papel no podíamos empezar. Ya. Entonces ya empezamos, con ese permiso ya la madre, con ese papel fue donde el señor arzobispo, y también, como digo yo, perdón la redundancia que diga varias veces, pero simultáneamente ella iba pidiendo en su Buen Pastor, al que ella entró nada más para formarse, ella pidió permiso de exclaustración a Roma, porque ella tenía votos perpetuos, que no podía salir así nomás. Entonces, todo ellas iba haciendo esto, iba haciendo los papeles, iba escribiendo esto, para todo le daba sin un momento dejar de ver la exigencia que el Buen Pastor le tenía en ese momento, que era la construcción de la casa, pues aquí en el Buen Pastor, en el Hogar de la Joven, aquí que estamos en Barranquilla, Hogar de la Joven. Entonces, yo diría que todo fue como concatenado, no sé, la madre iba haciendo aquí, iba haciendo todo se dio. Cuando ya se tuvo el papel de la personería jurídica en la mano, ya fue donde Monseñor, y Monseñor le dijo, hágale, madre. Ese colegio era un colegio, ya tenía 3 años que está ya construido. Y entonces cuando la madre del colegio pregunta, no, ese pertenece al municipio. Y entonces la madre dijo, pues ya habló, ya fue la gobernación y habló. Y se lo dejaron por 10 años. Pero con la condición que no le podía hacer ninguna remodelación, nada, no lo podía tocar para nada. Y la madre siguió hablando, después pasó a otra entidad. Y entonces ya la madre pidió permiso y la madre por dentro iba haciendo, y nosotras asustadas que por todo verdad no nos fueran a... Y nosotros tuvimos mucho problema. Nosotros, la gente del barrio nos tiró piedras, que nos tiraron piedras porque le habíamos quitado el colegio. Nosotros nos tocó bastante dificultad. Y cuando ya la madre empezó las paredillas nos las tiraron al suelo. En la noche amanecían las paredes en el suelo. La madre volvía otra vez a levantar. Entonces ya nos tocaba a nosotros turnarnos, nosotros éramos las vigilantes,
teníamos que turnarnos la noche para poder verla, que no nos tumbaran la paredilla. No hay, la cualidad es su espíritu de oración. Y todo lo que material que puedan ver ustedes a la vista ahora, para poder hacer un espacio donde su obra se extienda, no es más y no fue más que otra cosa que oración. Era una mujer de mucha oración, con una mística grande, no una mística desfasada de la realidad, con una mística en la realidad. Cuando uno va a fundar una comunidad, se tienen muchos problemas, el problema económico, ¿no? Y el problema espiritual y de relación con el arzobispo, con la iglesia, para que le acepten la comunidad. No es así de buenas a primeras que va a ser una comunidad, ¿no? Ella era muy delicada en todo eso y quería ser muy estricta y llevar las cosas por donde son, no a la violencia, dijéramos que hubiera sido la comunidad como fruto de una rebeldía, no, sino como algo que es un llamamiento que el Señor le da para que sirva en esta iglesia que le correspondía en este trámite de la vida de él. Entonces yo pues le colaboré mucho dándole conferencias a las religiosas al comienzo, ¿no? Enseñándoles a orar, enseñándoles a manejar la Biblia, enseñándoles a manejar el derecho canónico, enseñándoles, por ejemplo, a manejar también el oficio divino, ¿no? Todo eso que es la base fundamental de una vida religiosa, la oración y la lectura de la palabra, y por consiguiente el manejo de los carismas, el manejo de tener una gente muy sensata, muy aterrizada, ¿no? Gente que sepa para dónde va, ¿no? Y que no se metió de religiosa ahí porque no le tocó más, no, sino gente que tuviera la convicción para realizar. Ella tenía, sobre las religiosas, quería gente cualificada. Y ella quería, pues en su mayoría, ella quería que fueran a la universidad, que se prepararan bien, porque había que prestar un buen servicio. Esa era la intención de ella, ¿no? Dios. Ahí tenemos el fundamento claro de que la Santísima Virgen es la Madre de Dios. Siempre nos que éramos socias con Cristo, era lo que nos decía la Madre siempre. Le preguntamos, Madre, ¿por qué este nombre? No, porque somos socias con Cristo. Sí, una idea de ella, sí, sociedad de Cristo. Porque la Madre era muy unida a Dios, a Cristo, y entonces ella quería como esa colaboración de la evangelización y la catequesis, para poder extender el reino de Dios. No hay una rama, no, la Sociedad de Cristo no es una rama ni del Buen Pastor, ni de una orden de las primeras, que podíamos decir de agustinos, franciscanos, dominicos, carmelitas, no. La Sociedad de Cristo, la Madre recibe directamente de Jesús ese carisma de darme a conocer, y por eso ella fue muy celosa en que la comunidad no se acogiera a ninguna orden, sino que la comunidad nace de ese llamado de Jesús, de esa entrega que Jesús le hace con esa frase, dame a conocer, y ahí la comunidad es un nuevo árbol en la historia de la iglesia. Ella lo coloca en las constituciones, marca ahí como que el carisma es ese, no somos rama, somos árbol. La misión de nuestra comunidad es evangelizar, llevar la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios, no solamente a los niños, sino a las personas adultas, con quien encontremos, démosle una catequesis pequeña, siempre llevar o transmitir o decir algo del Evangelio.
Eso es lo más importante en nosotros. Yo como general no he querido voltear la página para otro lado, sino seguir el mismo libro, el mismo vaivén de ella. Cruzamos la página y seguimos igual a ella, imitando siempre en esa espiritualidad de la Madre Blanca. Y hoy en día, cualquier cosa que quieran cambiar, yo no acepto. Y lo que más me impactó en ella fue la oración. Y eso a mí me encantaba tanto cuando ella me decía, vamos a orar. Para mí era lo máximo. Admiré mucho, o sea, el hecho también de la espiritualidad, su celo por la oración, su celo por el respeto a los momentos comunitarios, sobre todo de oración, el estar en la capilla, a la campana, el celo profundo al que nosotras debíamos tener, porque decía que la campana era la voz de Dios. Es que yo a veces, yo hasta a los sacerdotes le decía, yo no entiendo a la Madre Blanca, no entiendo que la Madre está como tan cerca de Dios y yo no puedo. Y me decían, no, esté tranquila, que eso son cosas de Dios, que ella siente eso. No es que usted se va a imaginar que así, que ella está... No, pero la Madre sí está cerca de Dios, ella está cerca de Dios, me decían los padres. Porque ella que el mundo necesitaba mucha oración, sí. Porque ella, pues sí, sentía ese temor de que de pronto, como Dios le había manifestado a ella, como ese deseo de que ella continuara con la obra de aquí en la tierra, entonces ella se sentía así como quería continuar con lo que Jesús nos había dejado en la tierra, sobre todo con el Evangelio. Yo creo que nada más con verla en sus palabras tan tiernas, tan suaves, y en este momento yo creo que verla a ella era sentir algo de esa presencia del Señor, de esa presencia de Jesús. Ella me quería mucho, la Madre me quiso muchísimo, que yo sé que desde el cielo todavía. Tanto que jugaba demasiado conmigo, me probaba a ver cómo iba a ser si yo servía para general o algo. Era tremenda, la Madre Blanca era tremenda conmigo. Ella, por ejemplo, una vez estábamos todas en la sala y se ensució toda de betún, de carbón. Ella jugaba carnaval con nosotros. A la primera que llegaba donde mí me embabonaba todo. ¡Madre! ¿Por qué? Otro día, jugando amiga secreta, comiéndose un maíz, terminó de comer el maíz y me puso la mazorca en la cama. Mijita, sube a tu cuarto que allá tienes un regalito. ¿En serio, madre? Este es tu regalo de amistad. Otro día no le pusieron servilletas en la comida. Entonces yo estaba comiendo, cuando siento me pone el tenedor aquí así y me dice, mija, es que como no tengo servilleta. Madre, pero ¿por qué a mí, madre? Mira que está tu hermana. Pero yo en el fondo después, analizando todo lo que ella me hacía, yo decía, me estaba preparando. Y ella en un momento me dijo, usted va a ser la general. Y ya antes de morir, yo quiero saber cómo se desempeña. Yo siempre me encomiendo a ella para que desde el cielo ruegue por todos nosotros, los que todavía estamos en este mundo, encaminados hacia el reino de Dios. Ella ya tenía la fama de la santidad de vida, ¿no? Ella no había necesidad de que ella se impusiera, ¿no? La misma figura de ella, la misma manera de tratar, daban que era una persona muy de Dios, dedicada a las cosas del Señor.
que su intencionalidad no era sino darle respuesta a la vocación que el Señor le estaba llamando. Entonces, es ser una persona santa, ¿no? Y entonces los santos influyen, ¿no? Y influyen de una manera diáfana, de una manera sencilla, ¿no? Porque es que el santo tiene que expresar que Dios está ahí, más que ella. ¿No? Entonces, eso lo expresaba ella, con mucha claridad. Yo sé que ya desde hace mucho tiempo ha habido muchos milagros a través de la Madre, porque esa fue, aún en mi corta experiencia, en mi pequeñez espiritual en ese momento, yo siempre sentí que estaba frente a una santa, que era un ser demasiado especial. Cualquier persona que venía con una necesidad, ella, mijita, vamos a orar, y a los 8 días venían, madre, ya se me cumplió esto, ya me hicieron el milagro, ya mi esposo tiene trabajo, ya tiene salud, tal cosa. Y entonces venía mucho la gente acá a pedirle oración a la Madre. Hace poquito, hace un año, a mí me decretaron un cáncer de seno y yo tuve el privilegio de que me dieron a acostarme en la cama de la Madre Blanca. Yo me acosté, yo digo que yo fui que me dormí, porque cuando me dijeron eso lo cogí con tranquilidad, ni siquiera me inmuté. Una de las hermanas me dijeron que no me dieron la noticia, sino en mi casa, que encontré todo el personal reunido y me dio fuerza para soportar las quimios y todo esto. Yo le doy gracias a ella, porque todos los días, aunque nadie lo crea, mi oración cuando me levanto es la oración de ella, para que Dios le dé la pronta para subir a los altares como se lo merece ella. Tenía problemas en mi hogar con mi esposo. Ella, lo que ella me dijo me llegó mucho y me acercó más a ella. La hermana Blanca para mí fue como un ángel porque yo desde que ella me llamó y me dijo que iba a orar por mi hogar, yo sentí que sí lo hacía. Y le tomé mucho cariño y para mí ella, vuelvo y repito, fue un ángel. Yo digo por la santidad de la Madre Blanca y por la oración tanto que ella tenía tan concentrado a su Padre, que a lo mejor donde está ella, le pide tanto a Dios y hace el gran milagro, porque el que lo hace es Dios. Pero como ella, para mí la Madre Blanca ya es santa, porque se está haciendo eso. Un ángel. Soñé con un ángel tan puro, tan bello, que aún me parece está junto a mí. Le oí cosas bellas que me dejó quedo. Parecióme madre, me hablaba de ti. Me dijo que fuera obediente pura, cual me quieres tú, que nunca mintiera ni te diera duelo, que viviera siempre, siempre junto a ti, que feliz te hiciera con ternuras miles, que todos los días rogara por ti. Los que así no lo hacen son las almas viles, me dijo, y en ese momento te vi junto a mí. Desplegó sus alas cual de finas pieles, se elevó a los cielos cerca del Señor. Y yo me pregunto si dormida estaba o era que en el cielo habitabas tú. Cuando el doctor le dijo que lo de ella era cáncer, ella no pensó en ella, sino en sus hijas, en nosotras. Enseguida nos dijo, no se preocupen, mijitas, porque ese era el trato que nos daba, hijitas, mijitas, no se preocupen por este cáncer, Dios me va a dar la fortaleza, no se angustien, esto es un regalo de Dios, era lo que ella nos decía. La verdad, nunca la vimos llorando, nunca la vimos angustiada, nunca la vimos deprimida. Nunca se quejó,
no nos hizo sufrir en cuanto a la enfermedad, nada. Ella sentía un dolor, no se quejaba casi. Una vez se accidentó y se abrió la frente, y toda ensangrada bien y todo, y decía, no, mijita, eso no es nada, eso no es nada. Y, o sea, no nos hizo sufrir nada en cuanto a su enfermedad. Ella lo animaba antes a uno, como para que uno no se desesperara, ella no se quejaba ni nada. Entonces, pues yo le admiro mucho eso, esa fortaleza de ella, y decía, esto no es nada, mijita, esto no es nada. Con la muerte de ella, estuve yo en su preparación. Eso también me impactó mucho. En el momento en que ella me dijo, hija, cuando yo me muera, en el momento en que yo me esté muriendo, me rezan el proclama. Estando yo allí, precisamente, cuando ya terminó de cerrar sus ojitos, rezamos lo que ella pidió. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.